Y a esta hora, pues obviamente, por razones de equilibrio, lo que corresponde es saludar al embajador y expresidente del Congreso, Roy Barreras. Embajador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todo el equipo, a todos los oyentes de la W. Pues no sé, embajador, amenazar a un director de la DIAN comprometiéndole su futuro como el de un futbolista al que le pueden partir las piernas en su momento de gloria, y al mismo tiempo pues recordarle la importancia que era para usted que le nombraran al director de la DIAN en Buenaventura o en Cali, siendo usted presidente del Congreso de la República. Embajador, yo no sé usted cómo va a explicar esto. Le voy a decir cómo, querido Julio, porque por supuesto cuando se escuchan versiones como esas absolutamente sorprendentes, lo primero que hice yo ahora, estaba con mi señora, es decir, llamo inmediatamente a la W, por eso le contesté a Marcela, porque no basta con decir, por supuesto, que semejante infundio no existió, sino que hay que contestar con hechos y también con otras preguntas. Primero le agradezco el tiempo y el espacio, porque es una pena que en este fuego cruzado de versiones encontradas, donde hay personas que realmente, evidentemente, están involucradas con el tal Pitufo, individuo que jamás he visto en mi vida y que ojalá venga pronto a contar toda su verdad, pues parece que resulta un mecanismo extraño involucrar personas inocentes para que en esa mezcla de versiones y contraversiones se disuelvan los verdaderos responsables de este gobierno y de gobiernos anteriores, como ustedes bien han informado en el caso del general Buitrago. Y no es la primera vez. Sorprendido quedé también hace apenas unos días cuando con versiones igualmente insólitas el señor abogado de la mafia, el señor Salazar, dijo cosas parecidas para intentar involucrar mi nombre, repito, en una relación con un señor que jamás he visto en mi vida. Pero voy a lo sé. Yo sí le presenté al presidente Petro un nombre para el gobierno, un nombre que terminó trabajando en la DIAN. Esa persona se llama Luis Carlos Reyes. Fui yo quien le presentó a Luis Carlos Reyes al presidente Petro en mi apartamento en campaña, porque habíamos acordado realizar unos desayunos económicos, a los que invitamos, entre otras personas, a Luis Fernando Mejía, a otras autoridades económicas, para en ese momento definir cuál sería la postura del arranque del gobierno frente a la economía nacional. Y a Luis Carlos Reyes, a quien yo no conocía, lo había leído como director del Observatorio Económico de la Javeriana. Me pareció y me sigue pareciendo un joven brillante, inteligente y honesto. Y sigo pensando que es un hombre honesto. Entonces, ahí conoció el presidente Petro a Luis Carlos Reyes. No sabía yo, como podrá decirlo Luis Carlos, dónde lo iba a nombrar, o si lo iba a nombrar, o si iba a terminar o no de director de la DIAN. Pero me alegró mucho cuando fue nombrado. Yo creo que aquí hay dichos y hay hechos. Ese dicho, a propósito de la truculenta historia de las piernas, es absolutamente no solo fantástico, fantasioso, sino dañino. Y yo me quiero preguntar, y tengo preguntas para Luis Carlos Reyes, ¿por qué razón él, en esta entrevista en la W hace unos minutos, cuando lo llaman para confrontar un hecho real, usted lo confrontó? El hecho real es que nombraron un individuo cuyo nombre no recuerdo, ustedes lo acaban de informar, o de Trepo, o no sé qué, recomendado por un señor Valencia. A ese sí lo nombraron, ese es un hecho. Llegó a Buenaventura, estuvo ahí, y a otra señora. Y hubo unas reuniones que son un hecho con ese señor Valencia, y un perro, y un montón de cosas, hechos. Y en lugar de confrontar los hechos, él responde con un dicho de una reunión, que por supuesto, cuando es nombrado, como fueron nombrados otros funcionarios, recuerdo ahora una reunión parecida con la defensora del pueblo, Iris Marín, recientemente. A ella le dice lo mismo que a Luis Carlos Reyes,
en esa reunión a la que invitó la representante de la Cámara, Gloria Zabaleta. Me alegra que esté en el cargo y le hago una sola recomendación. No nombre a nadie que tenga relaciones políticas. Limpie esa entidad. Eso le dije a Luis Carlos. Y por supuesto, cuando uno ha recomendado ante el presidente un joven honesto como Luis Carlos Reyes, es apenas natural que espere que las personas que nombre en un sitio como Buenaventura y en todas partes sean personas del mismo talante y no que termine nombrando a la señora Gladys o al señor Restrepo o como se llamen los que ustedes han informado. Asunto, perdóname Julio, asunto en el que él podrá decir yo no tuve relación alguna, pero déjeme hacer un par de preguntas más y yo le contesto todas las que quiera. La pregunta para Luis Carlos es, ¿nombró a alguien a quien yo hubiera recomendado? ¿A alguien que lo diga en Buenaventura o en Cali? La segunda, ¿quién es esa persona que supuestamente yo le sugerí? Y esa persona que supuestamente yo le sugerí, asunto que él tendrá que probar quién es, cómo se llama, ¿tiene alguna relación con el tal Pitufo? ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué cuando usted le pregunta a Julio, o creo que Juan Pablo o Félix, si hay otros dirigentes políticos que le han recomendado hojas de vida, él dice, sí, claro, pero eso no es delito, es un ejercicio natural y lo hacen de buena fe? ¿Por qué para todos los demás él supone que es de buena fe? Y en el caso mío no solo me menciona, sino que deja semejante estela de duda que, por supuesto, tendrá que resolverse ante las autoridades. Entonces, yo estoy supremamente sorprendido. No es la primera vez que intentan difamarme de esa manera. Y yo le digo de una vez a quienes siguen preparando este tipo de cosas, por lo que sea, por temor, porque se ven acorralados contra la pared, porque no pueden responder por los hechos y entonces responden con dichos, que no vamos a permitir que este tipo de infundios como este, como el del señor Salazar hace unos días, detengan la tarea y el propósito que nosotros hemos defendido durante años y a las que le he entregado la vida que es este país. Pero mire, embajador, es que el tema, pues es importante que usted lo contextualice, pero no va por ahí. El tema va por la lógica de la política en Colombia. Yo te nombro, tú me nombras. Usted recomendó a ese señor y creo que acertó, porque es un señor con una hoja de vida muy importante para la DIAN. Luego, usted lo invita a cenar y le pide que le nombre a unas personas en Cali y en Buenaventura. Y de pasadita le deja como un mensaje amenazante. No se le olvide que usted es una estrella en ascenso, pero las estrellas en ascenso se les pueden romper las piernas. Eso es falso, Julio, ese es un lenguaje mafioso. La pregunta es muy concreta. No nos vayamos por las ramas. ¿Usted le recomendó algún candidato en la DIAN, Buenaventura o Cali, independientemente de que se lo haya nombrado? ¿Le dio un nombre, sí o no? No, y por eso le pregunté, anticipándome a su pregunta, a Luis Carlos Reyes, que estará oyendo al aire, que él pueda decir si yo le recomendé a una persona y cómo se llama y quién es y si tenía alguna relación con el tal Pitufo. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué hace esa mención cuando él sabe que lo que esperábamos todos, y seguimos esperando, es que él tenga la capacidad de transmitir la que yo creo es su honestidad al resto de sus funcionarios? Pero le digo más, yo he mantenido con Luis Carlos Reyes una relación absolutamente cordial. Hasta ahora, podrá decirle él si hace varios días no hemos estado conversando sobre asuntos institucionales con él como ministro. Si no estaba previsto que viniera a Londres con una agenda que él tuvo que cancelar para resolver asuntos que tienen que ver con el Tratado de Libre Inversión de las empresas extranjeras. Si las múltiples veces que hemos conversado, alguna vez él tenía temor o miedo de que alguien le rompiera las piernas con alguien con quien sigue trabajando, lo llama cordialmente, muchas gracias, en reuniones abiertas de Zoom, en las que tengo testigos y también en conversaciones telefónicas directas, cuando pensaba venir. ¿Usted cree que alguien con lenguaje mafioso lo amenaza de muerte o de semejante herida
y lo sigue tratando con toda cordialidad y establece reuniones de trabajo, yo creo sinceramente que Luis Carlos, que es un hombre joven, y quiero volver a decir, creo que es un hombre honesto, está contra la pared. Por alguna razón decidió dispararle al más sensible, al que consideró que no tiene ningún instrumento de coerción ni de amenaza real, porque los otros que sí están involucrados, el tal Pitufo y todos los demás delincuentes a su alrededor, seguramente sí tienen capacidad amenazante. Y entonces a ninguno de ellos los menciona con nombre propio, a ninguno. Pero a mí sí me menciona. Yo lamento que él haya tenido que apelar a esta circunstancia, porque por supuesto tengo que volver a decir en los micrófonos de la W que ese relato que él hace es un relato absolutamente de lenguaje mafioso. Ese es un relato que a mí me tiene tan sorprendido como a usted, pero además le hago otra precisión a su afirmación, Julio. Yo no lo invité a cenar. Yo acudí a una invitación que sin duda, de la mejor buena fe, hizo la representante Gloria Lizabaleta, que ya no era mi esposa, pero con quien sigo teniendo una relación absolutamente institucional y cordial. Porque claro que me alegré, por supuesto que me alegré, como me alegré cuando han nombrado otros funcionarios, José Antonio Campo, por ejemplo, o Alejandro Gaviria. Estuvieron muchas veces en mi casa. Usted puede preguntarle a personas que considero impecables, como José Antonio Campo o Alejandro Gaviria, para mencionar esos dos nombres, si las veces que estuvieron en mi casa siendo yo presidente del Congreso, alguna vez les sugerí que nombraron a alguien y menos de 12 reputaciones. Yo me alegro de haber recomendado a Luis Carlos Reyes y me alegro que haya podido hacer lo que hizo. Tuvo diferencias enormes con el ministro Bonilla por razones técnicas. Eso que él llama un infundio del tema del recaudo no es un asunto que haya salido de versiones clandestinas. El ministro Bonilla hizo pública esa queja aquí en Londres una semana antes de que él fuera nombrado ministro, o 2 semanas. El ministro Bonilla, aquí en reuniones institucionales, informó que iba a sacar del cargo a Luis Carlos Reyes por el asunto del recaudo. No fue así. Fue promovido a ministro de Comercio Exterior. ¿Y por qué? El que terminó saliendo fue Bonilla. A todo el mundo sorprendió ese enroque. Pero bien, todo lo que se diga en los micrófonos es un asunto que apenas permite dar una mínima explicación sobre la buena fe, y por supuesto solo las autoridades judiciales que tienen que ir a fondo, porque es que este asunto del contrabando, Julio, no es un delito menor, como yo dije hace unos días. Detrás de eso hay lavado de activos, y lavado de activos del crimen del narcotráfico, y detrás de eso hay asesinatos, y todos aquellos, óigame bien, que hayan sido cómplices del señor Pitufo, son cómplices también de esos crímenes de lavado de activos y esos crímenes que estimulan el narcotráfico, con el que he combatido toda la vida, porque si de algo estoy orgulloso es de poder haber hecho política en este país y en el Valle del Cauca durante las últimas 2 décadas, cuando dejé la medicina para dedicarme a este otro trabajo, no solo sin ninguna relación con las mafias, sino combatiéndolas y ejerciendo como es de público conocimiento en normas que se han opuesto a que el narcotráfico o el paramilitarismo o la mafia tenga avances en este país. Y podría darle muchos ejemplos. Sí, Juan Pablo, solamente una precisión al honorable embajador. Es que el doctor Reyes informó de esto oportunamente a la fiscal general de la Nación. Y que igualmente, Juan Pablo, no olvidemos que él no estaba solo, que hay otra persona que puede dar fe de su versión. Es que para allá iba yo con mi pregunta, Julio, porque, embajador, usted ya nos ha mencionado que entonces usted en su casa hace cenas, invita a diversas personas de muchos matices, pero usted recuerda si hubo una noche en donde hubo una cena en su casa con su hoy ex esposa, con el entonces recién nombrado director de la DIAN y una persona más, y que solamente fueran los 4 en una sola noche. No fue en mi casa, le quiero volver a precisar, aunque ese es un detalle menor. Una invitación en el apartamento de la representante
Gloria Elizabaleta. Una invitación tan cordial y tan natural como la que se le hace a cualquiera que ha sido nombrado de buena fe porque lo llevaste al gobierno confiando en su honestidad y cuyos resultados hasta hoy me parece que nos dieron la razón. Vuelvo a decir, ¿por qué un hombre joven, de buena fe, que creo honesto, que se ve acorralado con sus preguntas a propósito de los que sí son hechos, y es que nombró unas personas cuestionadas o las dejó en el gobierno, personas que sí tienen relación con el delincuente Pitufo? ¿Por qué esa persona termina por mencionar como único nombre a la persona que él sabe no tiene ninguna relación con el Pitufo? Porque pueden volverlo a llamar y preguntarle si las personas que él dice que se le recomendaron son personas que él sabe o piensa o cree que tenían alguna relación con Pitufo, y además volver a preguntar si es cierto que se le recomendaron esos nombres y quiénes son, porque es que hay que empezar por contrastar el dicho con los hechos, y por supuesto habrá que verificar esas expresiones que son las que ponen ese tinte amargo. Yo quiero volver a repetir el lenguaje mafioso. Ese es un lenguaje mafioso, que si usted no me nombra a una persona le hago quebrar las piernas. Por Dios, qué cosa tan espantosa. A mí me parece que esa afirmación es lo peor que se ha hecho. ¿A quién está cubriendo Luis Carlos Reyes? ¿Por qué lo hace? Siendo, repito por cuarta vez, creo que es un hombre honesto y un hombre joven. ¿Por qué lo hace? ¿A quién tiene que cubrir? ¿Quién realmente lo presiona? ¿Por qué tiene que desviar la atención? Yo hace unos días a Daniel Coronel, en una conversación privada, le hacía la misma pregunta frente a ese señor Salazar. ¿Por qué el señor Salazar, en la entrevista en estos micrófonos, dijo claramente, no miren para otra parte, miren para el Pacífico? ¿Por qué es la urgencia de desviar la atención frente a los verdaderos responsables? En algunos casos, seguramente porque son cómplices o abogados de las mafias o de esos personajes. Y en otros me temo por miedo, por temor, porque se sienten presionados y necesitan desviar la atención frente a gente inocente. Y yo le quiero decir, Julio, jamás en la vida he tenido un funcionario en la avión de Buenaventura. Le tengo absoluta prevención a ese espacio. He combatido las mafias con hechos. En ese mismo año, en esas mismas semanas que usted refiere, para recordar alguna cosa, y de eso no hay un testigo sino 20, me opuse a la primera redacción de la que fuera una ley de acogimiento a la justicia, que me parecía que iba a abrir la puerta para que los mafiosos, los delincuentes comunes, terminaran en la calle, libres y en justicia transicional. Me puse a eso desde el Marco para la Paz. Me he opuesto a las negociaciones. Embajador, pero ¿no cree entonces que estamos ante el escenario? ¿No cree que estamos entonces ante el escenario que sálvese quien pueda? En medio del escándalo de Pitufo, entonces estamos en medio de declaraciones de funcionarios acusando a otros, como lo que está pasando en estos momentos. Entonces, en estos momentos, ¿hay una implosión en el gobierno y sálvese quien pueda? Yo creo que es algo de eso hay, y es lamentable. Los medios de comunicación en Colombia están haciendo un trabajo indispensable, porque en esa lógica de sálvese quien pueda, en esa lógica de acusaciones reales, de hechos reales, como los que ustedes denunciaron esta mañana sobre el nombramiento de gente sí relacionadas con un tal Valencia y con un tal Pitufo, frente a otras versiones que son solo dichos y palabras tendenciosas, pues la mezcla de versiones y contraversiones termina por diluir la verdadera responsabilidad de seguramente gente muy importante. Ustedes lo han dicho, que no ahora, sino en los últimos 20 años ha tenido influencia en la DIAN y en esos espacios donde se decide el contrabando, y no solo en el contrabando, porque usted cree que un tipo que llega a la Buenaventura sobornado para dejar pasar contrabando no deja pasar también cocaína, y con esa cocaína no financian luego el asesinato de los jueces y de los periodistas y de la gente inocente. Ese es un crimen espantoso y esa es una puerta al infierno. Claro, embajador. Jamás he cruzado. Embajador,
con la de hoy ya son 2 menciones que se hacen de su nombre en este caso. Y usted dice que la del el abogado Salazar. Y yo le quiero preguntar por eso, porque usted ha señalado que eso no es cierto, pero lo que dijo el abogado Salazar, y no sé si sea cierto tampoco, es que su nombre aparece en el expediente. Y él está trabajando en la defensa de personas que están mencionadas. Y él dice que su nombre aparece ahí. Lo que le quiero preguntar es, ¿usted sabe si la Fiscalía lo está investigando a usted? No, pero espero que lo haga. Además, tienen el deber de hacerlo. Y le agradezco, Félix. Yo hice la mención en esta entrevista y traje a colación el señor Salazar a propósito. Y quiero agradecerle a usted que en esa entrevista de ese personaje, que por supuesto ustedes conocen en el país también sus métodos, sus antecedentes, fue usted, Félix de Bedú, quien le preguntó si ante semejante afirmación tenía pruebas. Y ustedes tienen la grabación, yo la oí después, porque puso un trino diciendo, envíenme por favor la grabación para poder responder. Dice él, es que en las cárceles se dice, es que hay información procesal y extraprocesal, y lo repite 2 veces, y extraprocesal. ¿Qué es eso? Chismes en las cárceles, versiones tendenciosas para enlodar personas inocentes. Por supuesto que de lo que se trata allí es de desviar la atención, porque aquí lo más importante, Julio, Félix, oyentes, las personas que aterradas ante esta nueva ola de corrupción, que no es otra cosa que una puerta abierta a la financiación del narcotráfico, de la mafia, de la destrucción de las instituciones, están oyendo estas entrevistas. Aquí lo importante es saber quién conoció realmente al señor Pitufo, quién lo ha tratado en la vida, quién se ha sentado con él, quién le ha recibido en su despacho, para allá va la fiscal. Para allá va la fiscal, ese es el macrocaso. Pero poco a poco se llega al macrocaso. Una parte está en Santuario Antioquia, otra parte viene de gobiernos anteriores, de otro expresidente del Congreso que tendrá que dar explicaciones. Pero hay que contestar las preguntas de manera concreta. Le hago esta. Embajador, piense bien. ¿Usted conoce a William Eduardo Rodríguez? No sé quién es William Eduardo Rodríguez. ¿Usted conoce a Yerlin? Podría decir, bueno, ¿a quién? Yerlin Arley Campo Angulo. No tengo la menor idea de quiénes son esas personas. Sí. No. ¿Usted nunca ha recomendado a nadie en la DIAN? A nadie. La recomendación que le hice a Luis Carlos Reyes, él lo sabe, felicitándolo por su nombramiento, es que en la DIAN de mi tierra, del Valle del Cauca, pusiera gente impecable de su criterio. Que nombrara gente como él, gente como a quien yo confiaba que iba a hacer lo que intentó hacer, porque creo que lo intentó hacer, y es trabajar en medio de un nido de víboras infestado hace 20 años. Todo eso está muy bien, pero le vuelvo a preguntar. William Eduardo Rodríguez, Yerlin Arley Campo Angulo, esas hojas de vida, ¿usted no las recomendó en la DIAN? No sé quiénes son esas personas. Y llame a esas personas a ver si alguna vez me han visto. Pero será trabajo, como usted bien ha dicho, de la fiscal general, saber quiénes son, cómo llegaron, y además, si alguien, porque ahí también hay posibilidades, usted lo ha dicho, es la práctica común de la política, qué fácil que es usar el nombre de alguien para intentar llegar a posiciones. Pero todos esos dichos, yo quiero centrarme en los hechos que ustedes mismos han informado esta mañana. Los hechos es que sí nombraron unas personas, que sí tenían relación con el Pitufo, que sí tenían relación con un señor Valencia, y que sí fueron nombrados durante la gestión de Luis Carlos en la DIAN y el ministerio, o cuando haya sido lo que duraron en esos cargos. Esos son los hechos. ¿Por qué aceptaron esas hojas de vida? ¿Por qué después de semejante criterio y proceso de investigación con las autoridades terminaron nombrando una señora Gladys, que lo primero que hizo fue mantener en el cargo al otro personaje, cuyo nombre ya olvidé, porque ustedes lo mencionaron esta mañana,
y que sí tiene ese tipo de nexos. Esos son los hechos. ¿Por qué cuando se está contra la pared y se evidencian los hechos, se contesta con unos dichos especulativos? Claro, de Luis Carlos y la persona que no recuerdo quién sería, seguramente fue su asistente o un familiar, no sé quién sería en ese encuentro. Él dice que estuvo presente. Tendrán que responder con pruebas ante las autoridades, porque esto es también un delito, permítame decirlo. La calumnia y la injuria, así sea, porque una persona honesta se ve acorralada contra la pared o quiere cubrir a alguien, también es un delito. No se puede tapar un pecado cometiendo un delito. Y yo creo que Luis Carlos debe saber eso. No se puede tapar un pecado, pues por cometiendo el delito de injuriar a alguien a quien él sabe que jamás le nombró persona alguna y que no tengo relación ninguna con el tal Pitufo. Él lo sabe, en su corazón lo sabe. Y yo espero que él finalmente entienda que lo que ha hecho esta mañana es un daño que por supuesto es inmerecido. Embajador, pero sin duda este entramado de corrupción de Papá Pitufo viene también desde gobiernos anteriores. ¿Usted nos puede asegurar que al exdirector Lisandro Junco nunca le pidió nombrar a nadie como director de Buenaventura, usted directamente o a través de alguna persona? Absolutamente. Es más, creo que jamás hablé con el señor Junco, Lisandro Junco, el que usted acaba de mencionar. Jamás. Y ni con él ni con los antiguos directores. Usted puede llamar a otras personas que también creo honestas, no conozco sus vidas, pero creo honestas. El director Ortega, me parece que es un hombre honesto y fue director durante el gobierno Santos, que sí era nuestro gobierno, en el que participamos intensamente para ofrecerle a este país un buen gobierno y al que he seguido defendiendo. El señor Ortega, que creo que es un hombre honesto, porque en Colombia afortunadamente hay mucha más gente honesta que corrupta y muchas más verdades que falsedades. Le pueden preguntar al señor Junco o al señor Ortega. Pues es que se lo pregunto, embajador, porque justamente fuentes muy cercanas nos están a este círculo nos están diciendo que a través de una persona en el Congreso usted pidió nombrar a alguien como director de Buenaventura en la administración de Lisandro Junco. Es falso. Van a seguir diciendo, pregúntele al señor Junco, póngalo al aire, pregúntele si alguna vez hemos hablado. Jamás a ningún director de la DIAN a lo largo de los años, porque además no es mi interés, pero además le digo otra cosa. La gente que tiene ese tipo de vínculos es gente que busca enriquecerse. Es gente que tiene como objetivo en la vida ser millonario, enriquecerse a toda costa, inclusive a sangre y fuego. Bastaría con mirar los antecedentes, la hoja de vida, el tipo de trabajo de quien ha sido honesto la vida entera y jamás se ha robado un peso. Y jamás, le vuelvo a contestar, jamás en los 17 años que llevo en este oficio, desde que ya no sé si en buena o en mala hora dejé el ejercicio médico mucho más tranquilo, se los confieso, jamás ha habido una persona en la DIAN de Buenaventura, en la dirección del Valle o en la dirección de ese puerto, que haya sido recomendada por mí. Nunca, en 17 años. Félix, los nombres por los que yo pregunté están en una lista. Están en una lista como recomendados de Roy Barreras. La lista la estoy viendo. Félix. Ok, embajador, es que usted dejó una frase que me llamó la atención. Usted dice, el gobierno Santos sí era nuestro gobierno. ¿Este no es su gobierno también? Era nuestro gobierno en la medida en que originalmente hace parte de lo que nosotros hemos defendido, que se llama la tercera vía, una posición liberal socialdemócrata, una posición de centro izquierda. Y por supuesto, que es el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, como todo el mundo sabe, fue construida una coalición a la que nosotros fuimos invitados, y a muy temprana hora, hace más de 5 años. Y esa invitación, hace 5 años, el senador Iván Cepeda, entonces, me llevó al senador Gustavo Petro a mi apartamento a pedirme que les acompañara. Empezó precisamente por pedirle al candidato Gustavo Petro
que programara, por favor, en su agenda los martes, si mal no estoy, unas reuniones económicas, porque la verdad es que era importante para el país, y lo sigue siendo, tener esa estabilidad macroeconómica, y en esas reuniones es que fui invitado por mí. Ahí sí, a mi apartamento. Luis Carlos Reyes, él puede decir si alguna vez en las múltiples reuniones de antes, de entonces, de ahora, de hace 8 días, de hace un mes, ahora que es ministro de Comercio Exterior, él puede decir si alguna vez le he mandado una hoja de vida, por ejemplo, para el Ministerio de Comercio Exterior. Él puede decir si alguna vez nombró a alguien que tuviera que ver con mi organización en esa o en cualquier otra entidad del Estado. Pero yo quiero dejar esta pregunta, que como bien dice Julio, las preguntas se contestan, y esta pregunta hay que contestarla. ¿Por qué cuando ustedes le preguntan a Luis Carlos, los otros políticos que le han recomendado nombres, él dice que eso es de buena fe, que eso no es delito, pero ¿por qué solo menciona el mío? Y además, una cosa importante que Luis Carlos sabrá sobre la lista que Julio le han pasado y que tiene a su vista. Hay que ver quién la elaboró, supongo que el propio Luis Carlos, el ministerio, y que quede claro que nadie puede atribuirse en mi nombre recomendaciones, nadie, ni nombramientos que se hayan hecho o que jamás se hicieron. Le repito, Julio, en 17 años, Félix, jamás he puesto un nombre en esa entidad, y había podido hacerlo. Le recuerdo que yo no fui presidente del Congreso solo ahora, lo fui en el 2012, y tampoco en esa época, ni jamás he puesto un director de la DIAN en Cali ni en Buenaventura, pudiendo hacerlo. Juan Diego, me da una pena con el embajador, y esto pues lo podrán confrontar las autoridades. El actual director de la DIAN de Buenaventura reemplazó a Gladys Reina. Se llama Yerlín Arley Campo. Campo es de Popayán, lleva muchos años en la DIAN y está en la lista de los recomendados del embajador Roy Barreras. No lo conozco, Julio. Es una falsedad del tamaño de la Catedral Blanca de Popayán. Pero embajador, llamen al señor y pregunten. Embajador, pero ¿por qué se están uniendo ahora tantas personas a atacarlo a usted? No entiendo. ¿Por qué lo están persiguiendo en este momento a usted? Yo tengo varias respuestas para eso, pero no se están uniendo tantas personas. Hasta ahora, 2 personas. El señor Salazar, cuyos intereses desconozco, y que no sorprenden, porque por supuesto la gente conoce, y ustedes también, digamos, esas prácticas, o las prácticas del abogado Cadena, u otros que tienen, digamos, esas costumbres de involucrar personas inocentes. Lo que sí sorprende es que el funcionario honesto que es Luis Carlos, a quien, repito, yo llegué al gobierno por honesto, porque lo creo honesto, se haya visto obligado a desviar la atención y a mencionar de esa manera este asunto. Pero bueno, Julio, yo creo que usted ha dicho también una verdad enorme. Eso está en manos de la Fiscal General de la Nación. Y la Fiscal General de la Nación, apenas llegue el tal Pitufo, tendrá seguramente la tarea de develar esta verdad. Y cuando eso ocurra, yo espero tener también la generosidad de sus micrófonos para que los colombianos sepan que en todo este asunto soy absolutamente inocente. Cuando usted lo recomendó al doctor Reyes para ser director de la DIAN, dijo que era el Messi. Ahora que él lo menciona en este caso y de una supuesta amenaza velada que usted le hizo, enloda su nombre y lo pone en tela de juicio, y que prácticamente es un calumniador. Eso no solo es incoherente, pero sí es muy conveniente para su estrategia de salirse de este enrollo que lo tiene contra la pared, embajador. Juan Diego, he dicho en esta entrevista, y lo vuelvo a decir, que sigo creyendo que Luis Carlos Reyes es un hombre honesto. Y lo vuelvo a decir, yo no he dicho cosa distinta en esta entrevista. Y si a usted o a cualquier colombiano honesto
los indican de un asunto escabroso que usted no ha cometido, es apenas natural que le ponga la cara al país. Ha sido esa mi costumbre siempre, siempre, y lo saben en la W. Yo no me escondo, yo doy la cara, porque cuando usted tiene la verdad, tiene una vida transparente y se ha comportado con rectitud, usted da la cara, usted sale siempre ante los colombianos. Y eso es lo que hago, y lo seguiré haciendo. Pero es que yo no entiendo cómo usted da la cara en ese momento y durante toda esta entrevista no ha tenido un instante para criticar que el hermano del presidente esté con un enviado del Pitufo en la oficina del director de la DIAN pidiendo la oficina de Buenaventura y de Cali. ¿Eso hace parte de su gobierno, embajador? ¿No le merece ningún comentario? Pero por supuesto, usted al devolver esta misma entrevista, Julio, hace quizás 7 o 9 minutos dije, y gracias por la oportunidad de repetirlo, que ante los dichos que me asombran de Luis Carlos, y como usted bien ha dicho, uso sus palabras, no las mías y las de Juan Diego Alvira, que no dan mi nombre, que son dichos, lo dije ya. ¿Por qué no confrontan eso con los hechos? ¿Cuáles son los hechos? Aquellos de los que nos estamos enterando los colombianos gracias al reporte Coronel y a su información. Los hechos reales es que hubo unas reuniones, es así, y no en un apartamento, no en la felicitación de un recién nombramiento, sino en el ejercicio de las funciones en un despacho, con un señor Valencia y con el señor Juan Fernando, y que fruto de esas reuniones hubo lobby, y que la práctica real, el hecho concreto, es que sí terminaron en los cargos personas relacionadas con esos personajes que, según ustedes han informado, sí tienen relaciones con el tal Pitufo. Tengo yo algunas, hice al principio de esta entrevista esa pregunta, que quiero volver a hacerle de la mejor buena fe a Luis Carlos. ¿Él cree que yo tengo alguna relación con el tal Pitufo? ¿Realmente él cree eso? Porque si sabe que no es así, y él sabe que no es así porque él es quien debe conocer ese entramado, ¿por qué me menciona a mí? Porque en el caso de los que dije le llevaron realmente hojas de vida a otros dirigentes, inmediatamente dije, eso no es delito, eso es de buena fe. Pero en mi caso no lo considera de buena fe. ¿Por qué se vio obligado a decir eso? Yo creo que esa es una pregunta que tendrá que ser respondida. Embajador, gracias por atendernos. Una feliz tarde. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Embajador de Colombia en Londres.